La televisión en vivo tiene un encanto único. Todo puede suceder en tiempo real. Desde noticias que tomaron un giro inesperado hasta momentos escandalosos que dejaron al público sin palabras, hoy exploramos los incidentes más impactantes que fueron captados en plena transmisión. Número 20. Pirateada. En enero de 2024, Ecuador estaba sumido en el caos. Se había declarado el estado de emergencia debido a violentos enfrentamientos entre criminales, pandillas y el gobierno. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. Durante una transmisión en vivo de noticias en TC Televisión, intrusos armados irrumpieron en el estudio. El presentador, sorprendido, se vio obligado a leer una declaración de los delincuentes. Fue un momento tenso y aterrador, que se desarrolló en vivo frente a millones de espectadores. Los intrusos fueron agresivos y sus demandas fueron claras. Querían que su mensaje se transmitiera a toda la nación. Se escuchó la voz de una mujer fuera de cámara, suplicando a los asaltantes que no dispararan. El ambiente estaba cargado de miedo. Durante 20 largos minutos, el equipo y la nación contuvieron la respiración mientras el drama se desarrollaba en tiempo real. Afortunadamente, la policía y el ejército ecuatorianos actuaron con rapidez. Rodearon el edificio y lograron arrestar a los intrusos sin que el equipo de noticias sufriera daños. Este descarado ataque a los medios fue un intento de los criminales de tomar el control de la narrativa, lo que puso de relieve la vulnerabilidad de los periodistas cuando se quebranta la ley y el orden. Número 19. Toma de poder de los talibanes. En 2021, el mundo observó cómo los talibanes recuperaban rápidamente el control de Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses. Fue una época de miedo e incertidumbre para muchos, y un presentador de noticias afgano se vio envuelto en todo. Durante una transmisión en vivo, miembros del Talibán irrumpieron en el estudio. El rostro del presentador reflejaba miedo al estar rodeado de hombres armados. Le ordenaron que transmitiera un mensaje a la población, instándola a no abandonar el país. La situación era tensa. La toma de control no solo afectaba al país, sino también a los medios de comunicación, silenciando voces y sembrando el miedo. El presentador, consciente de las posibles consecuencias de cualquier paso en falso, accedió a sus exigencias. Este momento, grabado en directo, fue un escalofriante recordatorio de las dinámicas de poder en juego y del peligro que enfrentan los periodistas en zonas de conflicto. Tras el regreso de los talibanes al poder, el panorama mediático en Afganistán cambió drásticamente. Más de 600 medios cerraron y las presentadoras de noticias se enfrentaron a nuevas restricciones. Para el presentador, fue una experiencia aterradora que puso de relieve la precariedad de la vida bajo el régimen talibán. Su valentía en ese momento dejó una huella imborrable en los espectadores de todo el mundo, destacando la valentía necesaria para informar la verdad ante tales amenazas. Número 18. Terremoto de Los Ángeles en directo. La ciudad de Los Ángeles se despertó con un fuerte terremoto y todo ocurrió en directo por televisión. Dos presentadores de noticias estaban en medio de su transmisión matutina cuando el suelo empezó a temblar. Las cámaras captaron el momento de pánico cuando el presentador palideció y gritó: «¡Estamos teniendo un terremoto!». Sin dudarlo, ambos se refugiaron bajo su escritorio mientras las luces del estudio oscilaban sobre ellos. Para los espectadores fue una escena surrealista. Los presentadores, habitualmente serenos, ahora formaban parte de la historia que debían cubrir. El peligro era muy real. El techo del estudio estaba repleto de pesadas lámparas, cualquiera de las cuales podría haber causado lesiones graves si se hubiera caído. Este no era un temblor cualquiera. Fue uno de los terremotos más intensos que han azotado Los Ángeles en la historia reciente. Gracias a su rápido instinto, los presentadores evitaron lesiones. Su rápida zambullida bajo el escritorio demostró su rapidez mental y su instinto de supervivencia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Familia versus carrera. Chris Cuomo era un nombre muy conocido en CNN, conocido por sus entrevistas cautivadoras y agudas. Pero entonces llegó el escándalo que involucraba a su hermano, Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York.
Las acusaciones de acoso contra el gobernador pusieron a Chris en una situación difícil. Decidió no cubrir la historia en su programa, alegando un conflicto de intereses. Al principio parecía una decisión razonable, pero entre bastidores, Chris hacía algo más que guardar silencio. Estaba ayudando activamente a su hermano a elaborar una defensa contra las acusaciones, utilizando sus contactos en los medios para recopilar información sobre los acusadores. Esto constituyó una grave violación de la ética periodística. Cuando CNN descubrió sus acciones, lo suspendió indefinidamente. En diciembre de 2021, la cadena decidió despedirlo. Chris defendió sus acciones, alegando que solo intentaba mantener a su familia. Pero el daño ya estaba hecho. El escándalo puso de relieve el delicado equilibrio entre la lealtad personal y la integridad profesional. Para Chris Cuomo, cruzar esa línea le costó el trabajo y la reputación. Fue una dramática caída en desgracia para un hombre que había estado en la cima de su carrera, lo que enfatizó la importancia de mantener los estándares éticos en el periodismo. Número 16. Hollywood Assault Court en directo. En 2016, un reportaje rutinario se convirtió en una pesadilla para la reportera Mary en Hollywood. Estaba cubriendo la muerte del icónico cantante David Bowie, una historia que se suponía sería un homenaje a su vida y su música. Mientras presentaba su reportaje, un hombre con una sudadera gris apareció detrás de ella. Al principio parecía que era solo otro fan que quería aparecer en cámara. Pero entonces la situación dio un giro aterrador. El hombre se abalanzó sobre Mary, atacándola en directo. La cámara se alejó rápidamente mientras el equipo se apresuraba a protegerla, pero no antes de que los espectadores vieran brevemente al hombre huyendo del lugar. Fue un momento impactante y escalofriante que se desarrolló en tiempo real para que todos lo vieran. A pesar del caos, Mary y su equipo lograron mantener la calma y continuaron la transmisión tras garantizar su seguridad. El rostro del agresor fue grabado, pero no se sabe si fue capturado. Número 15. La caída de Charlie Rose. Charlie Rose fue un gigante en el mundo del periodismo. Con una carrera de más de 4 décadas, era el entrevistador predilecto de presidentes y celebridades. Pero en noviembre de 2017, la carrera del respetado presentador se derrumbó cuando surgieron múltiples acusaciones de mala conducta durante el movimiento Me Too. Una investigación del Washington Post reveló que Rose había usado su puesto para acosar a mujeres jóvenes, muchas de las cuales habían trabajado para él. Estas mujeres compartieron historias de un ambiente laboral tóxico. Describiendo el estudio como un terreno fértil, su maquilladora de toda la vida, Gina Riggi, relató cómo soportó años de comentarios misóginos e insinuaciones no deseadas. Incluso recurrió a usar un espejo de mano como escudo. Las acusaciones no se limitaban al estudio. Los informes revelaron que Rose se dirigía a mujeres en sus casas de Manhattan y los Hamptons, e incluso en restaurantes de lujo. Las atraía con falsas promesas de prácticas y oportunidades laborales. Una mujer describió cómo la agarró del brazo con fuerza durante una sesión de maquillaje. A pesar de las quejas a sus superiores, no se tomó ninguna medida. En las 24 horas siguientes a que se hicieran públicas las acusaciones, los programas de Charlie Rose fueron suspendidos y él fue rápidamente destituido de su cargo. Aunque se disculpó, admitiendo algunas irregularidades, intentó restar importancia a las acusaciones. En una demanda posterior, el abogado de Rose negó las acusaciones, calificándolas de infundadas. Número 14. Pánico en el estudio en vivo. En 2017, un potente terremoto de magnitud 7.1 azotó México, sembrando el caos y el pánico. Ocurrió durante una transmisión en vivo en una estación de noticias mexicana. El estudio comenzó a temblar violentamente. Las luces parpadearon y sonaron las alarmas. El presentador, intentando inicialmente mantener la calma, instó a los espectadores a mantener la compostura, aunque su propio miedo era palpable. A medida que los temblores se intensificaban, se hizo evidente que no se trataba de un terremoto cualquiera. El terremoto causó una devastación generalizada. Resultó en la trágica pérdida de más de 3.600 vidas y dejó miles de heridos. Edificios se derrumbaron,
carreteras se partieron y la ciudad quedó sumida en el caos. Para quienes estaban en el estudio, el peligro era inmediato y muy real. Con equipos pesados y lámparas sobre ellos, el riesgo de lesiones era alto. La transmisión capturó la cruda intensidad del momento, acercando la realidad del desastre a los espectadores de todo el país. A medida que el temblor remitía, la atención se centró en las secuelas. Los equipos de rescate se apresuraron a llegar a los atrapados bajo los escombros, y la nación se unió para ayudar a las zonas afectadas. Fue un momento que enfatizó el poder de la televisión en vivo para capturar la historia en tiempo real, brindando una mirada sin filtros a los desafíos que se enfrentan durante tales crisis. El terremoto fue uno de los más severos de los últimos tiempos, dejando un impacto duradero en México y su gente. Número 13. El escándalo de Ed Henry. Ed Henry era una figura prominente en Fox News, conocido por su papel como corresponsal jefe de la Casa Blanca. Pero su carrera se desplomó cuando estalló el escándalo. Surgieron informes de una relación extramatrimonial con una camarera en Las Vegas. Esta revelación resultó en una suspensión de 4 meses, mientras Henry se tomaba un tiempo libre para abordar asuntos personales. Sin embargo, el daño a su reputación fue significativo. En 2020 surgieron acusaciones más graves. 2 mujeres denunciaron a Henry por acoso y agresión. Una de las víctimas habló, expresando su temor a que su influencia y poder arruinaran su carrera. Estas acusaciones no fueron un simple contratiempo, sino que pusieron fin a su carrera. Fox News realizó una investigación interna que resultó en la suspensión y el posterior despido de Henry. La cadena adoptó una postura firme, reflejando los estándares cambiantes en los medios con respecto a la rendición de cuentas y el trato a las mujeres. Los intentos de Henry por revitalizar su carrera se vieron eclipsados por la gravedad de las acusaciones y su impacto en las víctimas que valientemente denunciaron. Para Ed Henry, las revelaciones marcaron el final de su otrora prometedora carrera, sirviendo como advertencia sobre las consecuencias de la mala conducta y la necesidad de rendición de cuentas en la industria mediática. Número 12. Secuestro de noticias en Holanda. En 2015, un canal de noticias holandés experimentó un suceso sin precedentes. Durante una transmisión en vivo, un joven de 19 años, vestido con traje y blandiendo lo que parecía ser un arma, irrumpió en el estudio de NOS. Su exigencia era desconcertante. Quería hablar con alguien de CNN. La situación era tensa. El intruso permitió que la mayoría del personal se marchara, pero mantuvo a algunos como rehenes. Paseando nerviosamente con su arma, aseguró a sus cautivos que serían liberados una vez que consiguiera su entrevista. Pero el equipo se mostró comprensiblemente escéptico. Le siguieron el juego, fingiendo contactar con CNN mientras intentaban ganar tiempo en secreto. La policía llegó rápidamente y el joven se entregó sin resistencia. Resultó que su arma era solo una réplica, pero la amenaza se sintió muy real. El motivo de sus extrañas acciones seguía siendo un misterio. Juzgado como adulto, el joven fue condenado a prisión. Número 11. La dramática salida de Bill O'Reilly, de Fox News. Bill O'Reilly fue una figura clave en Fox News, presentando O'Reilly Factor durante 16 años. Su programa fue un éxito de audiencia, liderando constantemente las listas de noticias por cable. Pero en abril de 2017, su carrera se detuvo abruptamente. El New York Times publicó un informe que detallaba una serie de demandas por acoso en su contra. El artículo reveló que O'Reilly había pagado millones en indemnizaciones a varias mujeres que lo acusaron de comportamiento inapropiado. La reacción fue inmediata. Los anunciantes comenzaron a retirarle su apoyo y la presión sobre Fox News aumentó. A pesar de las negaciones de O'Reilly, la evidencia era abrumadora. Fox News decidió separarse de él, lo que marcó un cambio significativo en el panorama mediático. Su salida subrayó la creciente responsabilidad de las figuras públicas tras el movimiento #MeToo. O'Reilly pasó a presentar un programa en una plataforma de streaming conservadora. Pero su salida de Fox fue un punto de inflexión. Para Bill O'Reilly fue el fin de una era,
Una dramática caída en desgracia para quien alguna vez estuvo en la cima de las noticias por cable. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Un incidente inesperado provocó una polémica mediática. Una popular presentadora de noticias se vio envuelta en un escándalo mediático tras un desperfecto de vestuario durante una transmisión en vivo. El incidente fue inesperado y rápidamente se convirtió en un tema candente en Internet. Los espectadores habían sintonizado el noticiero de la noche, pero lo que encontraron fue una sorprendente presentación que desató un torbellino de reacciones. El atuendo de la presentadora, aunque elegante y contemporáneo, se consideró demasiado revelador para los estándares de la cadena, ya que no se ajustaba a sus directrices. Sin embargo, muchos espectadores no estuvieron contentos con esta decisión. La indignación se apoderó de los fans, quienes sentían que Anchorage estaba siendo injustamente castigada por un pequeño error. Sus simpatizantes rápidamente se unieron a ella y lanzaron una petición exigiendo su reincorporación. La petición cobró fuerza, reuniendo miles de firmas y generando debates sobre la libertad de expresión y el papel del estilo personal en el periodismo. La etiqueta "devuelvan a la presentadora" fue tendencia en redes sociales, y sus seguidores argumentaron que su estilo le dio un nuevo impulso al formato informativo. Creían que el incidente no debía eclipsar su talento y dedicación al informar. Número 9. Denunciante contra Monsanto. Jane Acker dedicó años al periodismo, pero el momento decisivo de su carrera llegó con su caso como denunciante contra GWT-TV, una filial de Fox. En 1997, Acker y su esposo, Steve Wilson, publicaron un informe que analizó a fondo a Monsanto, un gigante biotecnológico conocido por sus productos agrícolas. La investigación de la pareja se centró en el uso de la hormona de crecimiento bovino por parte de Monsanto en la producción de leche, que, según afirmaban, representaba riesgos potenciales para la salud. Monsanto no recibió el informe con buenos ojos. Presionaron a Fox News para que silenciara la historia, enviando cartas amenazando con graves consecuencias si se emitía. La cadena, sintiendo la presión, retiró el artículo y no renovó los contratos de Acker y Wilson. La pareja consideró esto un despido injustificado y decidió contraatacar. Llevaron su caso a los tribunales, denunciando cómo los despidieron y por negarse a difundir información falsa y engañosa. La batalla legal fue intensa y prolongada. Al final, un jurado falló a favor de Acker en una de sus denuncias por irregularidades, pero el tribunal no le concedió ninguna indemnización por daños y perjuicios. A pesar del resultado dispar, el caso atrajo mucha atención a las prácticas de Monsanto y a la influencia de los intereses corporativos sobre los medios de comunicación. Puso de relieve los desafíos que enfrentan los periodistas al enfrentarse a entidades poderosas y suscitó debates sobre la integridad del periodismo de investigación. Número 8. La caída en desgracia de Rick Sánchez. Rick Sánchez era un rostro conocido en CNN, presentando su propio programa, Rick's List. Pero en 2010, su carrera dio un giro drástico. Durante una entrevista radial, Sánchez hizo algunos comentarios incendiarios que le costarían caro. Sugirió que los medios de comunicación, incluida CNN, estaban controlados por cierto grupo y señaló al comediante Jon Stewart como parte de esta supuesta élite. Los comentarios fueron considerados ofensivos y antisemitas, lo que provocó una indignación inmediata. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, CNN rescindió el contrato de Sánchez. Su programa emitió su último episodio esa misma noche. Fue una caída repentina para Sánchez, quien había dedicado años a forjar su carrera en la industria periodística. Sus comentarios no solo ofendieron a muchos, sino que también pusieron de relieve los peligros de hablar sin cautela en público. Posteriormente, Sánchez se disculpó, expresando su arrepentimiento por sus palabras. Admitió que se había expresado mal y que no pretendía ofender a nadie. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Sus comentarios habían traspasado los límites y no había vuelta atrás. El incidente sirvió como advertencia sobre el poder de las palabras de guerra y la importancia de comprender el impacto que pueden tener.
Número 7. Las acusaciones de mala conducta de Eric Bolling. Eric Bolling era una estrella en ascenso en Fox News, conocido por sus papeles en The Five y como especialista de Fox News. Su carrera parecía ir en constante ascenso hasta 2017, cuando surgieron las acusaciones de mala conducta. El Huffington Post publicó un informe que afirmaba que Bolling había enviado fotos y mensajes lascivos a sus compañeras. Las acusaciones eran graves y ponían en peligro su futuro profesional. Fox News respondió suspendiéndolo mientras realizaba una investigación interna. La cadena se tomó las acusaciones en serio, lo que refleja un cambio generalizado hacia la rendición de cuentas tras escándalos similares en la industria de los medios. Bolling negó las acusaciones, manteniendo su inocencia y expresando su deseo de limpiar su nombre. A pesar de sus esfuerzos por defenderse, la situación se agravó rápidamente. Un mes después, Fox News anunció el despido de Bolling. Su programa fue cancelado, lo que marcó el final de su trayectoria en la cadena. Bolling expresó su decepción por la decisión, pero se mantuvo firme en su afirmación de que las acusaciones eran falsas. Esta dura experiencia fue un duro golpe para su carrera, eclipsando sus logros como personalidad televisiva. Número 6. El repentino despido de Matt Lauer en NBC. Matt Lauer era un rostro familiar en el programa Today de NBC, un elemento básico de la televisión matutina estadounidense durante 2 décadas. Entrevistó a presidentes, cubrió los Juegos Olímpicos y viajó por el mundo. Pero en noviembre de 2017, su carrera llegó a un abrupto final. NBC anunció el despido de Lauer tras acusaciones de comportamiento sexual inapropiado y apropiado en el lugar de trabajo. La noticia fue una sorpresa para muchos que habían seguido de cerca su carrera. La decisión fue rápida. NBC tomó medidas en menos de 24 horas tras recibir una queja detallada de un colega. A medida que surgían más acusaciones, se hizo evidente que la decisión de la cadena formaba parte de un esfuerzo más amplio para abordar la mala conducta en el lugar de trabajo. La medida formó parte de un cambio cultural, ya que empresas de todos los sectores comenzaron a reevaluar sus políticas y respuestas a dichas acusaciones. Lauer emitió un comunicado expresando su pesar y vergüenza por la situación. Reconoció algunas de las acusaciones y negó otras, pero el daño a su reputación fue insignificante. Su repentina caída en desgracia marcó un final dramático y controvertido para su largo mandato en Today. Número 5. El derrame cerebral de Julie Chen en vivo. Julie Chen, reconocida presentadora de noticias de Oklahoma, se encontraba conduciendo su habitual programa matutino cuando la situación tomó un giro dramático e inesperado. Todo comenzó de manera sutil, con lo que parecía ser un simple lapsus linguae, un error común que cualquier presentador experimenta ocasionalmente durante una transmisión en vivo. Sin embargo, rápidamente quedó claro que esto era algo mucho más serio. A medida que transcurrían los segundos, sus palabras comenzaron a volverse cada vez más confusas e incoherentes. La situación se tornó alarmante cuando Julie empezó a mostrar dificultades evidentes para articular sus pensamientos, arrastrando las palabras de manera progresiva y preocupante. El momento más crítico llegó cuando, en medio de la transmisión, perdió repentinamente la visión de un ojo, una señal inequívoca de que algo grave estaba sucediendo. En ese instante, Julie comprendió que no podía continuar con la transmisión. Estaba experimentando un derrame cerebral en vivo, frente a miles de espectadores. La respuesta del equipo en el estudio fue ejemplar y decisiva. Sus colegas, reconociendo inmediatamente la gravedad de la situación, no dudaron en contactar al servicio de emergencias. La audiencia también demostró su solidaridad y preocupación. Numerosos espectadores, alarmados por los síntomas que observaban en pantalla, llamaron a la estación de televisión para asegurarse de que Julie recibiera ayuda médica lo antes posible. Gracias a la rápida intervención, Julie fue trasladada de urgencia al centro hospitalario más cercano, donde el equipo médico pudo brindarle la atención especializada que requería.
Lo más destacable de este incidente fue no solo su recuperación exitosa, sino también la extraordinaria compostura y profesionalismo que Julie logró mantener durante toda la crisis, incluso mientras enfrentaba una emergencia médica que podría haber tenido consecuencias fatales. Número 4. Discusión entre presentadores por el debate sobre Siria. En 2014, lo que debía ser un debate profesional sobre el conflicto sirio en un programa de noticias jordano, se transformó en un enfrentamiento sin precedentes que conmocionó a la audiencia. La transmisión, que prometía ser un análisis serio y detallado de la situación en Siria, rápidamente descendió hacia el caos cuando las emociones se apoderaron del estudio. Dos respetados periodistas, conocidos en el medio por defender apasionadamente sus posturas ideológicas, protagonizaron un momento que quedaría grabado en la historia de la televisión en vivo. La tensión comenzó a escalar cuando uno de los presentadores lanzó una acusación directa contra su colega, Shaher al-Jahari, señalándolo como simpatizante de la oposición siria. Lo que comenzó como un intercambio verbal acalorado pronto se convirtió en algo más peligroso. La atmósfera en el estudio se volvió cada vez más hostil y los intentos del moderador por mantener la compostura profesional resultaron inútiles. Lo que siguió fue una escena digna de una película de acción. Los presentadores, olvidando por completo que estaban al aire, comenzaron a forcejear con la mesa de redacción, transformando el set de noticias en algo más parecido a un cuadrilátero de lucha libre. El mobiliario del estudio no resistió la intensidad del altercado. Papeles y documentos volaron por los aires mientras la mesa finalmente cedía bajo la presión del enfrentamiento. Un tercer presentador, mostrando gran valor pero poca efectividad, intentó mediar en la situación, solo para descubrir que sus esfuerzos eran en vano. La intervención del personal de seguridad se hizo inevitable. Los guardias tuvieron que entrar al set en vivo para separar físicamente a los periodistas enfurecidos, quienes seguían intentando alcanzarse el uno al otro mientras eran escoltados fuera del estudio. Los espectadores, pegados a sus pantallas, presenciaron atónitos cómo una discusión profesional se había convertido en un espectáculo caótico sin precedentes en la televisión jordana. Este incidente extraordinario se convirtió en un poderoso recordatorio de cómo el conflicto sirio había tocado fibras sensibles incluso entre los profesionales más experimentados del periodismo. La intensidad de las emociones demostró la profunda división que el tema había creado en la región. Si el equipo de seguridad no hubiera actuado con la rapidez y decisión que lo hizo, las consecuencias podrían haber sido aún más graves. El suceso quedó como un testimonio de la naturaleza volátil e impredecible de las transmisiones en vivo, donde las pasiones humanas pueden desbordarse en cualquier momento, superando incluso los protocolos más estrictos de la comunicación profesional. Número 3. La controversia Killian. La controversia Killian fue una tormenta mediática que sacudió los cimientos de CBS News. En 2004, pocas semanas antes de las elecciones presidenciales, CBS emitió un segmento de 60 Minutes 2 con Dan Rather al mando. El segmento presentó memorandos explosivos, los llamados documentos Killian, que sugerían que el presidente George W. Bush había recibido un trato preferencial para evitar el servicio militar durante la guerra de Vietnam. Los documentos afirmaban que el servicio de Bush en la Guardia Nacional Aérea de Texas fue poco honorable e insinuaban que se habían manipulado los hilos para mantenerlo en Estados Unidos. En cuanto se emitió la noticia, los documentos se sometieron a un intenso escrutinio. Los foros y blogs de Internet se llenaron de preguntas sobre su autenticidad. Los memorandos parecían sospechosamente modernos y los expertos en tipografía intervinieron, señalando inconsistencias que sugerían que eran falsificaciones. La presión sobre la CBS aumentó para demostrar la autenticidad de los documentos. A medida que crecía el escepticismo, también lo hacía el frenesí mediático en torno a la historia. Finalmente, la CBS tuvo que retractarse y las consecuencias fueron dramáticas. Los productores fueron despedidos y la larga y ilustre carrera de Dan Rather quedó manchada. Aunque mantuvo la postura, insistiendo en que las afirmaciones centrales sobre el servicio de Bush eran ciertas, el daño fue insignificante.
Esta controversia no solo acabó con carreras, sino que se convirtió en una advertencia sobre la importancia de una investigación exhaustiva y los peligros de confiar en fuentes no verificadas. La saga fue tan apasionante que posteriormente se convirtió en una película titulada Truth, que destaca la intensa presión y el rápido desmoronamiento de una importante organización de noticias atrapada en el fuego cruzado de la política y el periodismo. Número 2. El susto de Melissa Coulson. Melissa Coulson, una meteoróloga reconocida en la comunidad por su serenidad inquebrantable y la precisión de sus pronósticos meteorológicos, se encontraba realizando su labor habitual frente a las cámaras. Sin embargo, aquella mañana ordinaria estaba a punto de transformarse en un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los televidentes. Durante su presentación del pronóstico del tiempo, los espectadores comenzaron a notar cambios sutiles en su comportamiento. La profesional, quien siempre se había caracterizado por su compostura, empezó a mostrar signos visibles de malestar. En un momento que resultaría premonitorio, murmuró con voz temblorosa: «Esto sí que es la calma antes de la tormenta», antes de desplomarse súbitamente frente a las cámaras, dejando a la audiencia en completo shock. Sus palabras resultaron ser involuntariamente proféticas, aunque no de la manera que alguien hubiera podido anticipar. El ambiente en el estudio se congeló instantáneamente. Los presentadores, visiblemente impactados por la situación, se encontraron momentáneamente paralizados, tratando de procesar la gravedad de lo que acababan de presenciar. La tensión era palpable mientras el equipo de producción intentaba responder a esta crisis inesperada. La emergencia médica que Melissa estaba experimentando era evidente, y los directores del programa tomaron la decisión inmediata de cortar la transmisión para dar paso a la publicidad. Este incidente traía consigo un peso adicional debido a los antecedentes médicos de Melissa. 9 años antes, durante otra transmisión que también se vio interrumpida por problemas de salud, los médicos habían descubierto que padecía una condición cardíaca caracterizada por una válvula con fugas. A pesar de que posteriormente Melissa aclaró que este nuevo episodio no guardaba relación con su problema cardíaco anterior, el suceso sirvió como un inquietante recordatorio de su historial médico y la vulnerabilidad que todos podemos enfrentar, incluso en los momentos más rutinarios de nuestras vidas profesionales. Para alivio de sus compañeros y seguidores, Melissa se recuperó satisfactoriamente del incidente y posteriormente se dirigió a su audiencia para tranquilizarlos sobre su estado de salud. Número 1. El equipo de noticias de Sudáfrica fue asaltado en directo. En Sudáfrica, los equipos de noticias a menudo se enfrentan a situaciones difíciles y a veces peligrosas. Pero pocos esperaban lo que les sucedió a Buyo Mboko y su equipo. Se preparaban para una transmisión en vivo cuando 2 hombres se les acercaron. Al principio, Buyo pensó que solo intentaban interrumpir la transmisión, pero la situación dio un giro siniestro cuando los hombres les exigieron sus teléfonos y equipos. El incidente se desarrolló en vivo, con Buyo exclamando: «¡Nos están asaltando! ¡Oigan! ¡Nos están asaltando!». Fue un momento surrealista ver un crimen en tiempo real por televisión. Los ladrones, claramente sin pensar bien su plan, habían decidido cometer el crimen frente a una cámara en vivo, lo que facilitó la captura de sus identidades. Las imágenes rápidamente se convirtieron en un recurso invaluable para las fuerzas del orden. La policía logró identificar y detener a los asaltantes poco después del incidente. A pesar de los arrestos, fue una experiencia terrible para Buyo y su equipo. Nos vemos en el próximo video.